En esta ocasión vamos a realizar la medida de posibles corrientes de fuga. Esa medida ya sabéis que se puede realizar o bien directamente sobre los distintos conductores de protección, o en este caso sobre el cable o conductor de protección principal, o también podríamos realizar dicha medida de corrientes de fuga a través, lógicamente, del conductor de fase y neutro. El primer ensayo que realizaremos será respecto al conductor de protección principal. Recordar que el instrumento que vamos a utilizar no es una simple pinza amperímetri, sino es una pinza detectora de fugas de corriente. Para ello la pondremos lógicamente en posición de marcha. Seleccionaremos la escala o el rango de escala más bajo, 400 miliamperios. De esta pinza en el mercado podemos encontrar distintas marcas, distintos modelos. Recordar, importantísimo, pinza detectora de corrientes de fuga. Procederemos a abrazar el conductor de protección. Recordar que estamos tomando la medida sobre el conductor de protección principal. Evidentemente, para realizar la medida de registro, probablemente de algunas corrientes de fuga, lo realizaremos en tensión. Rearmados todos los magnetotérmicos, interruptor general automático, interruptor diferencial y en esta ocasión, evidentemente, nuestros interruptores magnetotérmicos, nuestros PIAs, todos los que formen parte del conjunto de la instalación. Como podemos ver y observar en pantalla, nos está dando un registro de corrientes de fuga, exactamente en esta ocasión, de aproximadamente unos 7,3 miliamperios. Os recordaré que en muchas ocasiones, en el conjunto de la instalación, existen ciertos receptores que, en cumplimiento de una normativa europea, que es la de compatibilidad electromagnética, incorporan unos filtros, concretamente unos condensadores. Estos condensadores nos generan y nos provocan ciertas corrientes de fuga a través de sus masas metálicas, es decir, de sus envolventes. Normalmente, un valor por debajo del 30% de la intensidad de sensibilidad asignada por el interruptor diferencial sería un valor óptimo, es decir, aceptable. Todo aquello que esté por encima de ese 30%, evidentemente, sería un valor no aceptable. Si tenemos en cuenta que el cuadro está protegido con un diferencial de 30 miliamperios, si aplicáramos dicho 30%, estaríamos hablando de un valor de 9 miliamperios. Estamos por debajo de esos 9 miliamperios, por lo cual podemos dar como correcta dicha verificación. Aún así, me gustaría también saber exactamente cuál es el circuito afectado o cuál es el circuito en el cual se están produciendo esas fugas. Por lo cual, sin sacar la pinza detectora de corrientes de fuga del conductor principal de puesta a tierra, lo que iremos haciendo será bajar magnetotérmicos de forma individual hasta localizar concretamente esas posibles fugas. Bajamos el primer magnetotérmico, vemos que la lectura sigue siendo exactamente igual, bajamos segundo magnetotérmico, vemos también en pantalla de nuestra pinza que la fuga sigue siendo exactamente la misma, por lo cual estos dos circuitos no son los afectados. Bajamos tercer magnetotérmico y ahora podemos apreciar que esa fuga de corriente ha disminuido aproximadamente sobre unos 3 miliamperios, aproximadamente. Eso nos indicaría que en el tercer circuito, correspondiente a lo mejor al circuito de alimentación, imaginaros, ¿no?, de nuestros lavavajillas o de nuestra lavadora, sabemos que ese valor, al estar por debajo de ese 30%, es motivado probablemente por causa de esos filtros que os he comentado que incorporan. Si el valor de esa fuga estuviera por encima de ese 30%, es decir, por encima aproximadamente de unos 10-11 miliamperios, se consideraría una fuga que nos induciría a localizar cuál es el problema real. Ni mucho menos actuarían los diferenciales, pero sí realmente lo deberíamos de tener muy en cuenta o muy presente. Seguiremos abriendo magnetotérmicos. El cuarto circuito podemos observar que la lectura sigue siendo exactamente la misma. Y cuando accedemos al quinto circuito, como ya os imaginabais, vemos que realmente hemos pasado a una corriente de fuga nula, cero. Por lo cual sabemos identificar, o hemos visto cómo identificar, que tanto en el segundo circuito como en el tercer circuito se están generando ciertas corrientes de fuga.